Todos lo hemos visto, esas caras hinchadas con esos pómulos exagerados, mejillas hinchadas y rostros que parecen inflados. Eso es lo que se conoce como pillow face y hoy vamos a hablar de por qué ocurre, cuáles son los tratamientos que lo provocan y también vamos a hablar de cómo ha cambiado la medicina estética para que hoy en día esto ya no ocurra. Si estás pensando en hacerte un tratamiento facial o ya te lo has hecho, quédate porque en este vídeo vamos a analizar muchos factores que te interesan. El pillow face, literalmente traducido como cara de almohada, es un término coloquial que se refiere a este aspecto hinchado de las caras que han abusado de la medicina estética, concretamente de las inyecciones de ácido hialurónico. Se ve una cara redondeada, hinchada y de aspecto muy artificial, especialmente en zonas como mejillas, pómulos o surco nasogeniano. Lejos de rejuvenecer, este efecto borra la naturalidad del rostro y además ha generado una oleada de críticas hacia la medicina estética. Pero en realidad no es culpa ni del producto ni del tratamiento en sí, sino de un mal uso. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de cuáles son esos usos que se le dan para que tengamos este resultado tan poco natural y tan artificial que para nada gusta. Pero antes vamos a analizar ejemplos de pillow face, sobre todo en caras famosas de celebrities en las que se presupone y en las que en muchos casos se sabe que se han usado los rellenos dérmicos como el ácido hialurónico. Incluso en algunos casos son rellenos que hoy en día ni siquiera están legalmente permitidos de inyectar porque son permanentes y pueden con el paso de los años deformar la cara. Y vamos con Madonna, uno de los casos más comentados. Ha tenido apariciones en las que se le ha visto con una cara muy redondeada, muy hinchado, con unos pómulos exagerados. Lo podemos ver en esta foto y en esta foto podemos ver la diferencia de cómo lucía antes, más joven, y cómo lo hace hoy en día con esa cara literalmente de pillow face. Vamos con la actriz Courteney Cox de Friends. Ella misma reconoció en una de sus apariciones públicas que se había excedido con los rellenos faciales. Podemos ver en esta foto esos pómulos tan exagerados y en general una cara en extremo hinchada que para nada le da un aspecto de naturalidad, sobre todo si la comparamos con sus fotos de hace unos años, cuando era más joven. Desde luego no es un envejecimiento natural. En esta foto todavía vemos peor ese exceso en los pómulos, en las mejillas, que lo que hacen es marcarle todavía más los surcos nasogenianos porque están generando peso en esa cara. Courteney Cox además comunicó que se los había retirado, así que sabemos que en este caso eran rellenos de ácido hialurónico porque tenemos el antídoto, que es la hialuronidasa, que lo que hace es disolver el ácido hialurónico de forma que lo podemos eliminar. Vamos con el caso de Nicole Kidman. En este caso ella ha negado el uso de rellenos dérmicos, pero podemos ver en sus fotos esa cara de aspecto hinchado, como venimos diciendo, con peso en los pómulos, en las mejillas. En esta foto de aquí ocurre lo mismo que con Courteney Cox. Este exceso de relleno en la zona del pómulo, de la mejilla, está generando mucho peso, lo cual hace que marque todavía más el surco nasogeniano y desde luego no queda bonito. A pesar de sus repetidas negativas con las inyecciones de relleno, se puede ver una cara en exceso hinchada, muy poco natural y con demasiado volumen. Así que no lo sé, pero si tuviese que apostar diría que sí. Nicole Kidman ha hecho uso de los rellenos faciales. Vamos con Donatella Versace, que en mi opinión este es uno de los casos más extremos de relleno facial y sobre todo que han quedado en exceso artificial. Su rostro ha cambiado drásticamente a lo largo de los años y es que podemos ver el aspecto que lucía en 1993, pues bueno, una cara joven, pero el envejecimiento que ha tenido estos años no es nada natural, tiene mucho peso en la zona de las mejillas, lo cual le está generando ese peso y hace que marque más los surcos. Vamos con Lindsay Lohan, uno de los casos más comentados en los últimos meses, y es que habíamos visto como Lindsay Lohan había envejecido de una forma muy fea, vamos a decir. Parecía que no se cuidaba, tenía manchas en la piel, tenía mucha arruga, flacidez, pero es que además se la veía con un exceso de relleno, sobre todo en la zona de los pómulos. De nuevo, ese relleno excesivo hace que genere peso y en el tercio inferior tengamos todavía más arruga, más peso, incluso puede marcar más la flacidez. Esto es una mala técnica de inyección y un exceso de producto que da ese aspecto poco natural. Y recientemente ha aparecido rejuvenecida con una cara que nada tenía que ver con sus anteriores rellenos, por eso damos por hecho que los rellenos eran de ácido hialurónico porque los ha podido eliminar, pero es que además se ha practicado otras muchas cosas. Hay muchos médicos que están diciendo por ahí que ha usado inductores de colágeno, bueno, puede ser, pero
lo que ha hecho Lindsay Lohan es cirugía. Ha hecho un lifting, ha hecho una elevación de cola de ceja, ha hecho muchas cosas que no han rejuvenecido, cosas que no se pueden conseguir solo con la medicina estética, que ya sabéis que es mínimamente invasiva. En este caso estoy segura de que Lindsay Lohan se ha sometido a diversas cirugías faciales. Vamos con Khloe Kardashian. Ella también ha negado el uso de rellenos dérmicos, pero en estas fotos podemos ver de nuevo ese peso excesivo, ese relleno exagerado de los pómulos, de las mejillas, que le está generando esa cara de aspecto inflado, redondeado y pesado. Aunque actualmente parece haber corregido ese exceso de producto, ya que no la vemos tan hinchada. Y por último vamos con Priscilla Presley. Este es uno de los casos, en mi opinión, más dramáticos, porque ese aspecto de cara hinchada fue consecuencia de biopolímeros que se le inyectaron, que ya os digo que es una de las sustancias prohibidas hoy en día y que son rellenos permanentes y que a largo plazo pueden deformar la cara. Su rostro reflejaba un volumen asimétrico, le deformaba ciertas facciones y por supuesto tenía falta de naturalidad. ¿Qué caracteriza al pillow face? Bueno, lo hemos estado mencionando en prácticamente todos los casos que hemos visto. Esos pómulos exagerados, redondeados, ojos que parecen más pequeños o encajonados, desaparición de las líneas naturales del rostro, también mandíbulas anchas pero sin una definición muy clara, un aspecto liso pero con mucho volumen y poco natural, incluso puede llegar a limitar el movimiento facial. También se pueden marcar algunos surcos y algunas arrugas más de lo normal, sobre todo el surco nasogeniano por el peso que generamos en el tercio medio, pero también las líneas de marioneta por el peso del producto. Bueno, ¿y por qué se produce el pillow face? Bueno, el primer motivo es un exceso de volumen. Normalmente son pacientes que se han estado pinchando todos los años, durante muchos años, y esto ha generado un exceso de volumen. Probablemente no necesitaban tanto, pero aún así ellas han seguido inyectándose producto, lo que ha generado ese exceso de volumen, esas caras infladas. ¿Por qué se produce? Y es que el rostro no envejece hinchándose, sino que pierde volumen, pero en zonas estratégicas. Una de ellas la zona temporal, también la zona del pómulo muchas veces, la zona del hueso maxilar y también en la zona del ángulo mandibular. Pero la solución no es estar inyectando producto todos los años. También muchas veces una técnica errónea está produciendo este pillow face. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de inyectar y antiguamente era más una medicina de relleno. ¿Y por qué digo esto? Porque se rellenaban directamente, pues por ejemplo, las arrugas. Directamente se rellenaba el surco nasogeniano, lo que hacía que esto generase peso. En realidad, lo que se hace hoy en día es reponer el volumen perdido en esas zonas estratégicas, como comentábamos, del temporal, el ángulo mandibular, pero con el mínimo producto necesario. Y por supuesto no es necesario estar cada año inyectándose otra vez la misma cantidad. Con hacer un pequeño retoque, a veces ni siquiera eso es suficiente. Y este es el tercer motivo del pillow face, las reinyecciones frecuentes. Como digo, hay que citar a las pacientes, verlas al de un año, ver si hay que hacer algún retoque, pero muchas veces no es necesario hacer este retoque, o si hay que hacerlo, nunca se va a inyectar la misma cantidad que se inyectó al principio. Y es que hoy en día sabemos que el ácido hialurónico tarda más en reabsorberse de lo que se pensaba. No tarda un año ni tarda dos, puede estar años y años en nuestra piel sin reabsorberse, con lo cual no va a ser necesario pincharse tan frecuentemente. El quinto motivo podríamos llamarlo la presión social, o yo prefiero más referirme a ello como pacientes que nunca están contentas y siempre vienen a por más. Y esto en medicina estética es muy frecuente también que pase en la zona de los labios, siempre quieren más y en este caso el médico tiene que ser consciente de que esa persona ya está bien como está, anatómicamente está perfecta, no necesita más y hay que saber parar a la paciente y decirle que no es necesario más en este momento. Además, hoy en día contamos con la tecnología y es que la ecografía se está implantando en la consulta de medicina estética como algo necesario, porque a través de la imagen ecográfica podemos ver esos depósitos de ácido hialurónico. Si todavía los estamos viendo, no hace falta inyectar más. Esto es una visualización directa. Bueno, ¿y cómo ha cambiado la medicina estética en los últimos años para evitar estas pillow face? Bueno, primero, como os digo, ya no se hacen rellenos directos, lo que hacemos es reponer estructuras perdidas más profundas, nos vamos prácticamente a nivel de hueso para reponer esas estructuras y no hacemos simplemente un relleno de arrugas. Es verdad que los productos son más sofisticados, cada vez hay más productos nuevos, con tecnologías nuevas y para cada zona de la cara se va a usar un ácido hialurónico diferente. No es lo mismo rellenar una zona temporal, que lo vamos a hacer a nivel óseo, que rellenar un labio, que necesitamos un ácido hialurónico menos denso,
que permita la movilidad y que no se rompa con la gesticulación facial. Así que no te fíes de ese médico que te va a rellenar con el mismo producto los pómulos y la ojera, porque necesitamos productos totalmente diferentes. Además, hoy en día tendemos a preferir otros tratamientos frente a los rellenos con ácido hialurónico que se siguen usando muchísimo, yo los uso mucho, pero también uso muchísimo los inductores de colágeno. ¿Por qué? Porque estos inductores de colágeno me van a permitir una reestructuración, se va a estimular la producción de colágeno y elastina, lo que va a ayudar a ese tensado de la piel y que va a rejuvenecer de forma progresiva a lo largo de los meses y sobre todo no es un relleno que va a hinchar la cara. Bueno, yo ya me he hecho un tratamiento y he estado inyectándome durante bastante tiempo y quiero saber si lo que llevo se puede quitar. Bueno, pues ya lo comentábamos antes, si es ácido hialurónico lo podemos retirar con la hialuronidasa. Si son otros productos, no tenemos antídoto. Se puede reequilibrar el rostro, incluso hay cirugías que nos van a ayudar a quitar ese exceso de producto, pero son técnicas mucho más complicadas, más complejas y no hay una garantía total de que podamos quitarlo al 100% y que no haya ningún efecto secundario. Bueno, como veis, la medicina estética ha cambiado mucho a lo largo de los años, ya no buscamos tanto rellenar caras. Lo que queremos es mejorar la calidad de piel, retexturizar para que nuestra propia piel genere ese colágeno que hemos perdido con los años y que nos ha ido envejeciendo. Y si estás pensando en hacerte un tratamiento médico con ácido hialurónico, elige bien el sitio, asegúrate de que sea un médico quien te está inyectando y que te enseñen los productos que te están inyectando, porque hoy en día hay mucho producto que literalmente se compran en el mercado negro y que no sabemos qué son. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like, gracias por estar ahí, compártelo si te ha servido y crees que aporta información importante. Y si tienes dudas sobre qué tratamiento puede ser adecuado para ti, escríbeme un mensaje privado o déjamelo en comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo.